Los cambios experimentados en la economía de nuestro país los basa en su libro, don Antonio, en la primera revolución industrial, en el fracaso de la primera revolución industrial aquí en España. ¿Qué relación hay entre este fracaso y la crisis que estamos viendo actualmente? Vamos a ver, a mí me parece, este es un tema muy estudiado, el tema del fracaso en España de la revolución industrial. Hay un libro muy conocido de una profesora inglesa, Philip Dean, que escribe un libro que se llama La Revolución Industrial, en que explica cómo ha sido lo que se llama, entre comillas, la gran transformación en Inglaterra, en que Inglaterra pasa de ser un país o de una sociedad tradicional a una industrial. En la práctica, lo que significa esta transformación es un crecimiento muy grande de riqueza. Posiblemente el primer personaje que explica cómo es este cambio está en un libro que suele considerarse el libro con el que comienza la economía, de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Entonces, en la página tercera de La riqueza de las naciones, Adam Smith encuentra, dice, antes 10 artesanos, trabajando cada uno de ellos individualmente, producían 100 alfileres. En la época tradicional, un artesano produce 10 alfileres. Dice, ahora, si esos artesanos se organizan, dividen el trabajo, uno calienta, otro estira, otro corta, se produce 300 veces más. Se ha abierto el cuerno de abundancia. Lo digo casi de memoria porque me lo he explicado tantas veces. Eso es la revolución industrial. Pasar de una sociedad tradicional, extractiva, a una sociedad industrial, manufacturera. Eso lo que da lugar es a un crecimiento muy grande de la riqueza y es la gran transformación. O sea, un país industrial y un país tradicional. Ahora mismo he estado comiendo con unos amigos, con mi hermano, y entonces acaban de venir de Marruecos. Y me han contado unas cosas de Marruecos que es una sociedad tradicional, extractiva. Se vive de lo que da la naturaleza. En las sociedades industriales se vive de lo que da las máquinas. Entonces ese cambio, en España lo hemos tenido con mucho retraso. En Inglaterra y en la propia Francia, ese cambio lo tienen se calcula que la revolución industrial inglesa es entre 1750 y 1800. En esos 50 años cambia absolutamente el país. Entonces, en España, ¿cuándo hemos tenido ese cambio? Ese cambio en España ha sido a partir de 1950, entre 1950 y la actualidad, 1950, año 2000. Es la gran transformación española. Entonces, ese cambio ha sido muy radical. En cierto sentido, a veces suelo yo explicar a los alumnos lo que Inglaterra tardan 200 años en hacer, o sea, Inglaterra, Francia, Alemania, empiezan la industrialización, este es un tema que está muy estudiado, empieza la industrialización y al cabo de 150 o 200 años lo han terminado y se da lugar a lo que se ha llamado la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial es una multiplicación de nuevo de la riqueza. Si la primera multiplica por 300, la segunda vuelve a multiplicar por 300 la riqueza. Entonces esos cambios van transformándote la sociedad. Hombre, nos centramos en el tema económico, pero también no son cambios en la población, en la mente de la gente, son unos cambios muy grandes. Este cambio en España ha sido brutal. O sea, los datos que el otro día, la semana pasada, estuve explicándole en España cómo nace la sociología a mis alumnos en la Facultad de Ciencias de la Información, y les explicaba un dato que lo tenía a mano, que es que desde 1950 a la actualidad, la riqueza, el Producto Interior Bruto en términos constantes, per cápita, se multiplica por 7. Eso significa, quitando inflaciones y tal, eso es brutal. O sea, cuando una sociedad entera, todo el mundo de media, multiplica su riqueza por 7, ¿qué pasa? Pues que pasa de ser un país extractivo, que la gente vive en unos niveles de pobreza, estancamiento y tal, a unos niveles absolutamente diferentes, pasa a ser un país rico. Entonces, eso es lo que nos ha pasado en España. O sea, en España hemos pasado en esos 50, que ya no son 50, si hablamos de 1950 la actualidad, en estos últimos 60 años hemos tenido un crecimiento brutal de la riqueza.
Eso, vamos, cuando yo era pequeño yo veía lo que comía la gente aquí en Cieza, gente que desayunaba pan y olivas, o sea, y tú te das cuenta en las cafeterías, tú, cómo están las calles, y qué ha pasado. Ha habido un crecimiento brutal de la riqueza, se ha multiplicado por 7. ¿Eso qué es? Revolución industrial. Hombre, no es solo revolución industrial, nosotros hemos tenido, hay un momento que se suma a esa revolución industrial lo que yo llamo revolución informacional. Empieza primero la producción en serie y después la producción automática, que es lo que nos da. Pero la revolución industrial es un cambio grande que hemos tenido. O sea, que la gente en la sociedad tradicional comía de una manera muy diferente a la que comemos nosotros. O sea, la ropa que llevo ahora mismo es toda ropa industrial, hecha en serie, muy barata comparado. ¿Qué he comido? He desayunado leche industrial, el café industrial, todo es industrial. Funcionamos en una sociedad, no es una sociedad donde hay industria, sino que nuestra vida empieza a ser industrial. Eso significa una vida mucho más cómoda y de una manera absolutamente diferente. Entonces, eso es una gran transformación que hemos tenido en España. Yo creo que países que han tenido una industrialización tan radical como nosotros, pues están los dragones asiáticos. O sea, los dragones asiáticos, o sea, tú ves Corea del Sur, ves Singapur, ves Hong Kong, están los dragones asiáticos y pocos países más. O sea, que hay 10 países que han pegado un cambio radical, algunos países europeos más, Irlanda, la propia Italia, de pronto se industrializan. Pero industrializarse es un tema muy complicado. Y cuando tú te industrializas ya eres un país industrial y esto es otra división. O sea, digo, bueno, pero este país juega en primera división. Y hay segunda y hay tercera. Y tú estás jugando en primera división. A mí, el otro día tenía una carta que, bueno, ahora en Navidades, con el problema de la crisis, me escribe una alumna mía joven, profesor, siento mucho la situación en que están en España, porque fíjese, claro, la crisis que tienen. Ella vive en Guangdong, en una zona rica de China, pero yo le contesté, bueno, wow, te agradezco mucho, establecido, pero no te preocupes, o sea que nosotros realmente hemos perdido estos años, hemos perdido un 2, un 3% de renta, todavía tenemos en términos reales entre 10 y 15 veces la renta per cápita que tiene China. O sea que nosotros, o sea, yo cuando he estado viviendo en China y me llegaban los 3.000 y pico euros de un profesor de universidad y tal, allí era un millonario, porque en los cajeros chinos no te permiten sacar más de 100 euros al día, no te permiten. O sea, yo no podía sacar todo el dinero que yo tenía. O sea, que tú eres un supermillonario porque estás industrializado. Es un país que estás industrializado, estás enriquecido. Entonces, en España, el cambio que hemos tenido brutal ha sido este. Entonces, ¿qué pasa? Que es un cambio brutal, hemos dado el salto y hay un planteamiento que yo creo que podemos saber en algún momento, pero creo que lo que ha pasado en España es que ese cambio brutal que hemos tenido, lo importante no es tanto el crecimiento económico como el cambio de mentalidad. Y en el cambio de la mentalidad, pues nos hemos pasado. O sea, me parece que hemos tenido ahí una situación en que, bueno, te vas y llega un momento que crees que la riqueza aparece por sí sola. Y la diferencia que hay ahora mismo, he estado ahora en el mes de diciembre estuve en una tesis doctoral, estuve en un tribunal de tesis en la Universidad de Essex, en Londres, que me invitaron, y entonces estuve viendo, y dije, bueno, pues es como España. ¿Qué pasa? Que tú te das cuenta que está todo como más sedimentado. O sea, aquí hemos hecho lo que han hecho ellos en 200 años, nosotros lo hemos hecho en 50. ¿Hemos hecho lo mismo? Sí, pero a lo mejor, o sea, te nota, o sea, es el nuevo rico. Yo creo que en España lo que nos pasa es la situación de nuevo rico, porque el cambio de mentalidad nos cuesta. O sea, que yo tuve los programas de televisión, ¿pero qué me dice esta gente? O sea, ayer venía en el tren y venía una madre hablando con su hija, oía la conversación diciendo, pero bueno, ¿dónde estamos? O sea, hay un cambio de mentalidad que en un sitio lo han dado hace 200 años. Eso significa que la gente lee los periódicos, y en otros sitios pues la gente le cuesta abordar los temas de la modernidad. Lo hace de una forma muy distinta a que se hace en otros. Ese es el gran tema, a mí me parece.